Buenas tardes amigos, sean bienvenidos al diario La Razón Noticias. Mi nombre es Andrés Aparicio y en esta oportunidad me encuentro con el fundador CEO de la consultora de investigación Limasolu y a la vez analista político, el señor Enzo Elguera Echegaray, quien nos brindará sus apreciaciones sobre el primer año de gestión de los alcaldes municipales, tanto de Lima Metropolitana como de la región Callao. Enzo, ¿qué tal? Un gusto tenerte aquí con nosotros para compartir tus apreciaciones con nuestra audiencia sobre el primer año de gestión. Bien, Andrés, también es un gusto poder saludarte, poder dirigirme también a toda la audiencia que tienen en sintonía. Y bueno, gracias también al diario La Razón, que nos pudo dar la cobertura de la publicación de una investigación de opinión pública con la finalidad de hacer justamente una evaluación seria respecto de los niveles de aprobación, en este caso de los alcaldes distritales, metropolitanos y en algún rango también del gobierno regional del Callao. Empezando por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, su nivel de aprobación ha sido de 36% y desaprobación 46%. ¿A qué se debe esta situación de acuerdo a tu apreciación? Bueno, a ver, Rafael López Aliaga, como cualquier candidato de Lima Metropolitana, es un generador en campaña de grandes promesas, que van para la mayor parte de la población y evidentemente esta expectativa, ¿no?, se puede empezar a romper a los 3 meses si es que no se ve una actitud, digamos, de inicio, ¿no? A los 6 meses se hace también una reevaluación porque se mira alrededor de donde vive la mayor parte de la población y se ve si hay algún cambio, ¿no? Es decir, se hizo algo para mejorar la seguridad ciudadana, que es la principal preocupación de todos los peruanos. Se hizo algo quizás para promover desde la municipalidad, aunque no es su función principal, para generar, digamos, algunos tipos de trabajo con temas de obras o con algunos otros temas o proyectos. Entonces la gente empieza a preguntarse, pero ya al año ya tienes una primera gran impresión de qué tanto se avanzó o qué tanto se retrocedió, y no solamente comparas a la gestión anterior, ¿no?, sino también recuerdas gestiones anteriores y puedes decir, oye, el último alcalde que se vio que hizo algo por nosotros fue un anterior alcalde, quizás fue Castañeda Locio, quizás fue el alcalde Andrade, pero empiezas a hacer comparaciones a quienes tienen la edad suficiente de hacerlo, y finalmente los jóvenes también ven, ¿no?, en sus cortos años de vida, si hay algo que está cambiando o que se viene cambiando, que se viene promoviendo desde la Municipalidad de Lima. ¿Está fallando mucho la gestión de López Aliaga? En relación a cumplir las expectativas, sí, ¿no? Han habido grandes promesas y el tema es en qué parte de lo que se está haciendo se empiezan a cumplir este tipo de promesas, ¿no? O sea, yo creo que el alcalde de Lima sí tiene muy buenas intenciones, pero tiene dificultad para ejecutar aquellos proyectos que él tenía en mente, porque él viene pues de la gestión privada, ¿no? Y la gestión privada es un poco más ágil, no tiene toda la carga burocrática, y aunque aligeren los pasos para cargas burocráticas, a veces pensar en grandes cosas evidentemente nos toma tiempo, y hay pequeñas cosas con las que se pueden empezar, con las que se pueden iniciar, y que la percepción, la opinión pública va a poder percibirlas de manera mucho más rápida, que si tú vienes haciendo planes que se van a ejecutar de aquí a 2 años, 3 años o en el futuro, ¿no? Hablando justamente de grandes proyectos y grandes obras, la línea 2 prácticamente es el proyecto más ambicioso de Lima. ¿Se puede con Rafael López Aliaga terminar dicho proyecto? Bueno, esperemos que sí. De momento el avance de lo que se ve es muy poco, es muy pobre. Más está entrampado en las dificultades legales, ¿no?, en los enfrentamientos legales que se dispone ahorita con algunos privados. El tema del peaje es uno de muchos ejemplos. El asunto de su afán político también tiene que mejorar, tener un poco más de empatía
con la población y con los otros actores políticos. Es decir, ya no es el López Aliaga de campaña, en donde probablemente si la prensa lo cuestionaba o si algunos actores políticos los cuestionaba, pues él solo los minimizaba y les quitaba validez, ¿no? Es decir, ahora todos son escuchados y toda vez que no tiene una respuesta del argumento de fondo de la crítica, sino trata de criticar o de desprestigiar al mensajero, entonces no es que allí toma más fuerza su mensaje, ¿no? Y ese es un problema de comunicación personal que él tiene y que tendría que mejorarlo, porque finalmente los políticos lo que hacen es tener cercanías y no hacer más enemistades, ¿no? Yendo a otro punto de la entrevista con los alcaldes más votados, como vemos en pantalla, los 3 primeros están Francis Allison de Magdalena del Mar con 78%, Eduardo Blés de San Miguel con 77% y Carlos Brus de Santiago de Surco con 76%. ¿A qué se debe de que Francis Allison sea el alcalde más votado hasta el momento? Bueno, Francis Allison ha sido alcalde, además. Sabe cómo hacer bien las cosas, 5 veces elegido alcalde. En la actualidad es el que mantiene, digamos, este récord, ¿no? Y en Magdalena del Mar ha generado cambios importantes, ha tenido logros importantes, está trascendiendo además su distrito porque se le ve constantemente con una comunicación bastante limpia en relación, por ejemplo, a los temas de seguridad ciudadana. Se le ve constantemente no solamente innovando en su distrito, sino haciendo propuestas, digamos, con una irradiación incluso para Lima metropolitana. Es un buen gestor, ¿no? Y la población lo respalda en su distrito con una abrumadora mayoría, ¿no? Y esto pues hace que tenga un reconocimiento muy importante. Y él es uno de los pocos políticos que al trascender, digamos, la imagen de su distrital, digamos, de una autoridad distrital, porque tiene un posicionamiento, porque los medios de comunicación lo citan de manera constante, entonces esto hace que tenga un buen performance, ¿no? Y que se le vea además como una autoridad, no solamente con la experiencia, sino también con la autoridad moral de poder decir las cosas, de poder opinar y de ejecutar también, ¿no? En el caso de Eduardo Blés y de Carlos Brus, también en el caso de Eduardo ha sido también ya alcalde y obviamente tiene pues no solamente el know-how de haber tenido una gestión exitosa y precisamente por esto ha sido elegido nuevamente. El personal, la experiencia, la capacidad, todos esos atributos se terminan sumando en una figura que en San Miguel termina teniendo también una gran aceptación y que normalmente estos índices de aceptación van por encima de la votación con la que llegan, porque obviamente el resto del público que votó por otras opciones reconocen en él la buena gestión. Y en el caso del famoso Carlos Brus, pues obviamente él no ha sido alcalde, pero sí ha sido ministro de Vivienda, donde se gana el apodo de Techito, pero ese perfil también de gestor y de haber estado, digamos, en la cosa política, le da bastante autoridad dentro de su distrito, ¿no? En tratar de hacer pues las cosas que se deben hacer, en tratar de llevar también, y se suele comparar pues también con las gestiones anteriores que le han podido anteceder. No deja de ser un distrito grande y por ende también tener algunas relación de crítica en cuanto a tratar de que no descuide, digamos, los servicios de un gran distrito, hablando numerariamente, ¿no? Entonces, estos 3 primeros alcaldes, digamos, podemos decir que tienen los 2 primeros la experiencia como alcaldes y el tercero como un buen gestor, digamos, a un nivel nacional, ¿no? Con respecto a Fernando Velasco, que ha llegado al 75% en el distrito de Chorrillos, ¿qué apreciación tiene usted al respecto?
Bueno, en el caso de Fernando, es uno de de hecho, de los nuevos alcaldes que termina liderando este grupo, digamos, de alcaldes. Tiene un distrito grande como Chorrillos, numerariamente con diferentes necesidades, ¿no? Es un distrito que además tiene una parte que está situada en altura, en cerros, entonces tiene una combinación de las limas, por decirlo de alguna manera. Entonces, él se ha convertido en un gestor vehemente por mejorar los servicios de la ciudad, por tener cercanía con la población, por tener algunos programas sociales de escuchas, ¿no? Llamado Fernando Te Escucha, Velasco Te Escucha, perdón, y esto hace que él tenga una cercanía y un nivel de ejecución de problemas sociales que le pueda llevar la gran cantidad de la población. Y sobre ello, también con esa vehemencia que lo caracteriza, ha sacado un programa llamado Una Hora por Semana, que en realidad son mantenimientos y mejoras de iluminación, de parques, una integración con seguridad ciudadana, un modelo muy interesante que ha hecho que tenga una gran visualización dentro del distrito y un reconocimiento de sus niveles de popularidad. No es un alcalde que se quede en el escritorio, se le ve de hecho más en la calle, en los operativos de seguridad ciudadana. Entonces terminan siendo elementos que terminan construyendo una nueva marca en Chorrillos, en este caso ya como alcalde. ¿Ese tipo de programas usted considera que son un buen ejemplo para la gestión de otros alcaldes que están ya un poco más abajo en la lista de la encuesta? Claro, porque si no, o sea, la pregunta básica debería ser ¿qué hacen los otros alcaldes, los que están en este caso en la tabla de Imasolu con mayor nivel de aceptación, que funciona bien en sus distritos, o por qué no funciona en nuestros distritos, aquellos que están más abajo de la tabla? Y evidentemente no es que sea una fórmula exacta para todos, pero el principio de escuchar a la población y luego ser ejecutivos, ¿no? Ejecutando evidentemente el presupuesto que tienes de la manera más eficiente posible, pero por otro lado, aquellos que no tienen presupuesto tienen que convertirse en gestores y buscar alianzas estratégicas para que no solamente del Estado, sino también de la cooperación internacional, y de organismos no gubernamentales, etcétera, en donde puedas venderles la idea de una mejor ciudad. Y obviamente allí hay que ser más creativos, pero sin dejar de escuchar a la población, porque la población evidentemente dice: oye, en campaña venías y me escuchabas y te reunías conmigo, y ahora que eres alcalde cierran las puertas y ya no me quieres escuchar. Entonces yo creo que ese es el primer síntoma que debe un alcalde que no es popular resolver, porque de esa manera es practicar la empatía, la comunicación política más directa que pueda hacer un alcalde. Dentro de los 7 u 8 alcaldes que pasan el 70%, hay 2 justamente que llaman la atención, son de los distritos más populosos y más extensos de Lima. El primero, San Juan de Lurigancho, con Jesús Maldonado, que llegó al 73%, y le sigue Ulises Villegas con 72% en Comas. ¿A qué se debe? ¿Esos alcaldes han mejorado, digamos, en el primer año los problemas de delincuencia, de seguridad? ¿Qué apreciación tiene usted? Bueno, no es que han hecho un cambio, digamos, drástico, importante dentro de los distritos populosos, porque estos distritos grandes evidentemente son mucho más complejos de manejar, ¿no? Sí. Entonces, y tienen una mayor problemática y tienen una mayor demanda, y muchas veces la demanda supera el presupuesto que puedan tener. Entonces, ¿qué es lo que han hecho estos dos alcaldes de diferente, digamos, o por qué están en ese posicionamiento? Bueno, hablando primero de Jesús Maldonado, al darse cuenta o al percatarse que el presupuesto que tenía era muy insuficiente para resolver los problemas de la ciudadanía, y al darse cuenta de que evidentemente con el gran distrito que tiene, sus índices de inseguridad eran bastante altos, lo que ha hecho es llamar la atención del gobierno central, tener una comunicación abierta con los medios, con la prensa y con los medios de comunicación, y salir y ahondar el tema de que el gobierno central no podía, pues,
solo responsabilizar al municipio distrital. No es su función principal, pero por supuesto es el más cercano a la población y el que recibe todas las quejas cuando hay inseguridad ciudadana. Entonces, por un asunto de cercanía, se compró el pleito de confrontar y de pedir y de solicitar al gobierno de todas las maneras públicas posible. Entonces la población ha visto en él no a un alcalde que se queda sentado en su escritorio, que solo manda cartas y espera que le respondan, sino ha salido, digamos, a pechar a las autoridades mayores, y estas finalmente, con toda la presión que él ha ejercido desde su distrito, e incluso con amenazas de paro, ha llamado la atención del Ejecutivo, y el Ejecutivo se ha enfocado. Recordemos que, por ejemplo, el tema de la emergencia ha sido uno de los distritos que se tomó en cuenta. Se le otorgó mayor presupuesto, porque recordemos pues que había una exigencia incluso de chalecos antibalas para los serenos, y esto ha hecho que finalmente se le pueda transferir una cantidad importante de presupuesto a finales de año, que tengo entendido que ha ejecutado una parte aproximada de ese 50%, y que va a continuar con la ejecución en lo que viene del siguiente año. Entonces, eso creó una dinámica interesante. Y Ulises Villegas, además de ser conocido como el alcalde tiktokero, ¿no? Allí, por ejemplo, él ha reemplazado esa comunicación que debe tener con todos los vecinos de sus logros. Vende muy bien al target al cual va dirigido su público, que es un público mucho más popular, digamos, y él viene con una comunicación directa, asertiva, y que conecta pues a través de estas plataformas digitales, ¿no? Entonces muestra mucho los logros que hace, y lo que me llamó bastante la atención de él, por ejemplo, en este periodo de gobierno, que empezando, digamos, con pocos recursos que tenía que administrar, hacía acciones bastante concretas, como por ejemplo empezar a ver el tema de los negocios que tenían comidas insalubres. Empezó por esos temas, ¿no? O sea, si te das cuenta, no necesitas tener el gran presupuesto para que la población te vea de manera eficiente ser ejecutivo, y estas eran pequeñas cosas, estas no eran grandes obras, ¿no? Entonces, el tema de que la población ve, oye, este alcalde se está comiendo el pleito, está sacándome a los negocios informales, está cuidando lo que llevo lo que llevo al paladar a mi familia, a mis hijos, etcétera. Entonces me está cuidando, y empiezas a cambiar una perspectiva porque ves a un alcalde presente en los problemas básicos de la ciudadanía. Entonces creo que esa habilidad y esa inteligencia, esa perspicacia de hacer grandes cosas, y a finales de año incluso se le vio comprometiendo obras ya de gran envergadura a nivel de ministerios. Entonces, pero vino comunicando desde un inicio, probablemente sin muchos recursos para ejecutar, pero eso lo ayuda bastante a tener un posicionamiento, porque no se desconectó. Pues la comunicación política, la mayoría de alcaldes piensan que es de un ritmo diferente, o que debe ser fluida en campaña electoral, pero cuando ese es alcalde y no puedo resolver muchos problemas porque me faltan recursos, capacidad, etcétera, entonces me encierro en mis cuatro paredes y no salgo a ejecutar, ¿no? Y no salgo a dar la cara, sobre todo a ese vecino que confió en mí. Entonces es diferente si tú le das explicaciones a la población de manera convincente, le muestras lo que estás gestionando y haces pequeñas acciones que finalmente ayudan a poder tener pues un posicionamiento de aprobación, porque estás con los vecinos de su lado. Yendo con los alcaldes que están a media tabla, digámoslo así, en Ate Vitarte, Francisco Vidal alcanzó un 52%. ¿A qué se debe que justamente el burgomaestre subió su aprobación en comparación con la última encuesta que hizo Imasolu? Bueno, de hecho, Franco Vidal sí estaba bastante mal calificado, o con una desaprobación a inicios de las dos investigaciones que hicimos en Imasolu. Y esta razón era porque estaba un poco también él encerrado, no estaba resolviendo, y sobre todo no estaba comunicando adecuadamente, no tenía esa apertura. Entonces, en la actualidad se ha soltado ya un poco más, está también usando las redes sociales para comunicar, se está
está haciéndose bastante partícipe, por ejemplo, del TikTok, entre otros temas, y esto le permite a él tener una comunicación mucho más fluida y estar mucho más conectado con el vecino. Tuvo algunos problemas durante la gestión, algunos temas como por ejemplo el permiso del restaurante conocido, etcétera, pero creo que eso le ha permitido regular y lejos de esconderse ha salido y ha dado la cara, ha dado explicaciones, lo ha resuelto, ¿no? Y se ha encargado de ir gestionando. Entonces ya se le ve que está por lo menos comunicando y que lo que esté haciendo lo está haciendo de la mejor manera posible, ¿no? Seguramente tiene que construir mucho más el tema de su marca personal y de comunicar aún más, pero ya lo está haciendo mucho mejor. Entonces eso es lo que también te permite tener un mejoramiento en relación a posiciones de desaprobación inicial, ¿no? Continuando con la lista, si vamos a la siguiente página que tenemos, el que abre justamente es Néstor de la Rosa, del distrito de Rímac, que ha tenido un 45% de aprobación. Hace poco también el diario se le sacó una carpeta fiscal al alcalde y bueno, fuimos a entrevistarlo. Y Enzo, yo te quería preguntar, ¿qué está pasando con Néstor de la Rosa, que no tiene, digamos, una aprobación alta por el momento? Bueno, lo primero que me llama la atención en el RIMAC es también esta forma de comunicación. Nuevamente vamos a la comunicación política, porque, frente a los cuestionamientos que le está haciendo la prensa y que en particular también le ha hecho el diario La Razón, lejos o al margen de hacer su descargo, la pregunta que se empieza a hacer la población es, ¿tiene más acusaciones que temas que se están viendo en gestión? O sea, ¿qué es lo que él está haciendo en gestión? Innovó un asunto relacionado al tema de seguridad ciudadana, ¿ok? Pero el tema es evaluar qué más está haciendo al respecto o cómo le da continuidad. Si bien es cierto, el porcentaje del 45% lo tiene como bastante aceptable, pero corre el riesgo de bajar mucho más sus puntos porcentuales, porque si él se atomiza y finalmente se termina encerrando, que es entre comillas, es la manera de graficar que ante los cuestionamientos que le da la prensa se termina encapsulando y no resuelve y no sale y maneja la situación de crisis de manera adecuada. Hace poco, de hecho, su gerente municipal, el exalcalde de La Molina, se ha alejado de la gestión, ¿no? Habría renunciado. Su jefe de imagen, que era alguien que seguramente que es alguien conocido en el medio y que seguramente también de hecho se ha alejado. Entonces esto le pasa una determinada factura, porque la impresión que puede dar es, oye, se está hundiendo de alguna forma el barco, y hay personas, digamos, que ya tienen un nombre en el medio y se están alejando por esa razón, porque no quieren, digamos, entre comillas, quemarse con estas acusaciones que son graves, que involucran incluso a su pareja. Entonces, el asunto es no solamente serlo, sino también parecerlo, ¿no? Entonces, esto es una crisis interna que él tiene, que tiene que resolverlo, y la manera de resolver es siempre dialogando y después ejecutando. Y la ejecución tiene que ir de la mano con la comunicación acertada, ¿no? Entonces, si estás perdiendo tus comunicadores o buenos gestores al interior de tu municipio, tienes que hacer un mea culpa y una evaluación en realidad de qué es lo que está fallando, porque de lo contrario, digamos, el primer año o esta impresión del primer año puede ser mucho más perjudicial de aquí en adelante si te entrampas y no terminas resolviendo o innovando más situaciones, ¿no? Y justamente, además de los cuestionamientos que mencionas, también tenemos la información de que una señora de nombre Leslie Flores, que no trabaja en la municipalidad del Rímac, asiste a todas las audiencias públicas y redacta pues la información que se tiene en esos eventos. ¿A quién le rinde cuentas Leslie Flores? Bueno, eso se va a encargar el Departamento de la Razón, y cuando tengamos la información la pondremos a disposición de cada uno de nuestros lectores.
Ahora, yendo con los alcaldes menos votados, el que abre la lista es Felipe Castillo de Los Olivos con 39%. ¿Qué apreciación tienes tú sobre eso, Enzo? Bueno, Los Olivos también ha tenido una innovación en seguridad ciudadana. El alcalde sí tiene un nivel de comunicación, pero le falta trascender más en relación a aquello que el vecino va a esperar que se resuelva. Es el asunto de si se bajó o no los índices de criminalidad, es el asunto del tema del diálogo con los vecinos, y es la situación también de superar la marca de su padre, ¿no? Que dejó evidentemente, y el liderazgo que dejó en Los Olivos. Entonces esta situación por mejorar las cosas o por superar, digamos, esa sombra, le va a costar. Es su primera vez como alcalde, ha sido anteriormente parlamentario, pero creo que debe enfocarse mucho más en presentar, más allá del tema de que se puedan poner algunas cámaras en algunos lugares, digamos, públicos o ambulatorios, es mostrar los resultados, mostrar y comunicar resultados de que si en efecto aquella innovación que él hizo en cuanto ayudó a disminuir la criminalidad está funcionando o no, porque ahorita eso es una etapa de prueba, pero realmente está resolviendo la delincuencia. O sea, dejaron de robar porque hay algunos lugares públicos en donde hay cámaras, ¿no? Entonces esto va más allá de esto, ¿no? Entonces es momento de replantearse. Creo que él es una persona, bueno, relativamente joven, y que puede remontar un poco más este tema si se enfoca en los resultados y en comunicar estos resultados, ¿no? Más allá de solo cosas pequeñas, demostrar con cifras estadísticas y con contundencia en qué está resolviendo, en qué está mejorando el distrito de Los Olivos, si de repente está más ordenado, más organizado, menos informal, o sigue la informalidad, ¿no? ¿Qué problema de fondo está resolviendo, ¿no? Entonces eso únicamente se contrasta con las cifras digamos, del liderazgo que puede estar logrando Los Olivos en relación a la gestión pública y a los indicadores de seguridad ciudadana, de ejecución de gastos, etcétera, ¿no? Entonces cuando estás careciendo de este tipo de elementos o del éxito en este tipo de elementos, también te puede terminar pasando la factura como un costo político. Si vemos al final de la lista de entre los alcaldes de Lima Metropolitana, que tienen de 25% y un porcentaje menor, tenemos a Carlos Fernández de Punta Hermosa, Rubén Cano de La Victoria y Delia Castro de San Juan de Miraflores. ¿Por qué han sido los tres alcaldes con menor aprobación en la lista de Lima Metropolitana? Bueno, a ver, si nos vamos a San Juan de Miraflores, que es evidentemente el distrito que tiene la mayor, digamos, el mayor índice de desaprobación, junto con La Victoria y Punta Hermosa. En San Juan de Miraflores, evidentemente, pareciera que los problemas continúan, ¿no? A pesar de ser una alcaldesa nueva, tiene, digamos, por un lado la sombra del asesor, que es un exalcalde querido y popular, y que seguramente ha logrado con mucho éxito ganar esta elección municipal, pero que sin embargo no es suficiente a la hora de demostrar resultados, ¿no? Más allá del populismo, más allá de las ayudas sociales que puedas prestar, al final del día lo que el vecino mira es: se ordenó mi ciudad, hay más seguridad, hay más iluminación, ya no tengo esa sensación de inseguridad, o termina siendo un distrito que sigue estando desordenado, que no hay servicios, digamos, o apoyo por parte de la municipalidad, o que no hay un mayor nivel de comunicación directa, pero una comunicación que además me resuelve los problemas, ¿no? Entonces, cuando hay estos entrampamientos, cuando también no te acompañan, digamos, en las tablas algunos indicadores de ejecución de la gestión, etcétera, entonces te estás basando más en populismos tradicionales, ¿no? Y nos olvidamos que la población y que las generaciones empiezan a cambiar,
y que la población, ya más allá de las palabras, que obviamente muchos alcaldes pueden utilizar, digamos, estas herramientas, es donde está el cambio para la ciudadanía, para la población de San Juan de Miraflores. Y puedes mirar algunos otros distritos y te das cuenta de que en otros distritos que con realidades similares sí hay cambios. Entonces haces las comparaciones, ¿no? Entonces, San Juan de Miraflores, por ejemplo, tiene próximo a Chorrillos, entonces a Surco, ¿no? Entonces hace comparaciones, ¿no? Oye, ¿qué está pasando acá? O por qué ellos generan estos cambios y nosotros nos quedamos aquí plagados del tema de inseguridad ciudadana, de los robos, de los asaltos en mototaxis. ¿Qué está haciendo la alcaldesa para resolver esto, ¿no? Esa es la pregunta de fondo, ¿no? Claro, es decir, ¿por qué no solicitar apoyo, digamos, ¿no?, a quienes están adelante en cuanto a... Claro, se pueden hacer acciones en conjunto, se puede, no sé, incluir algunos asuntos de mancomunidades, solicitar algunos temas en los cuales ellos puedan tener una mucho mejor relevancia en la gestión, o el tema de capacitación de pronto en aquellas cosas que está funcionando bien, que se está teniendo éxito, cómo lo hacen para yo también aplicarlo. O sea, no es un asunto, digamos, imposibilitado de resolver, pero estas reuniones entre alcaldes sirven para tener intercambios, por ejemplo, de experiencias y de ver cómo se resuelve de mejor manera, ¿no? Entonces, hay fórmulas, ¿no? Y es importante aprender algunas, mejorarlas o adaptarlas a la realidad del distrito, porque obviamente no todas las realidades son similares. Y bueno, si pasamos a la Victoria, el alcalde lamentablemente se ha quedado con lo mejor que hizo. Pudo ser de pronto la campaña, jugar al tema del arrastre electoral, pero a la hora de ejecutar, evidentemente ha mostrado grandes dificultades, y hasta tenemos entendido que por allí algún candidato está haciendo más cosas que él siendo alcalde y teniendo todos los recursos. Entonces obviamente eso llama la atención, ¿no? Porque se supone que él ya tiene toda la disposición de los recursos y de la gestión, y bueno, ¿no? Entonces, si no... ¿para qué te metiste a política si obviamente de pronto estabas mejor como empresario, ¿no? Entonces, estas son pues las aventuras que terminan haciendo algunos para entrar a la cosa política, y luego cuando la inoperancia o el rodearte a veces mucho de los amigos y no de los ejecutores, entonces obviamente te pasa también una gran factura, ¿no? Sería importante tener este contraste y también ver cómo resuelve, pegándose personas que tienen pues experiencia en la ejecución, y no dejando de tener amigos, pero sí diferenciar la amistad del tema ejecutivo, ¿no? Entonces es también preocupante obviamente esa mirada que se le da al distrito, y ver a un distrito que no está mejorando, que no está teniendo mejores perspectivas de vida, ¿no? Con respecto al Callao, ya yendo cerrando Lima Metropolitana, el gobernador regional Ciro Castillo Rojo Salas obtuvo un 50%, y como vemos arriba de la hoja, el 70% lo alcanzó el alcalde provincial Pedro Espadaro. ¿Por qué el alcalde provincial supera en 20 puntos a Ciro Castillo como gobernador regional? Bueno, en realidad hay una gran diferencia entre los dos modelos de políticos, ¿no? O sea, Pedro Espadaro evidentemente viene de un recorrido político, de una escuela política, de una formación política, que muy al margen de que pueda a alguno ajustarle o no el partido político o digamos la inscripción política que haya podido tener, finalmente lo que la persona al final del día evalúa es ¿me está resolviendo los problemas más importantes o no? ¿No? Aquí en el Perú la política es más personalista antes que institucionalista. Entonces Pedro Espadaro, con todo, digamos, el recorrido político que tiene, con toda la expertise que tiene en la cosa política, termina, digamos, paseándose de manera holgada en las cosas que debe hacer como gestor.
logrando alianzas importantes, teniendo atracción de temas de inversión, resolviendo problemas de fondo, se le ve siempre en acción, se le ve siempre en la cancha, no tiene digamos un voto duro en contra de, ¿no? Es su primera vez siendo, si bien es cierto, alcalde provincial, pero ya venía de la alcaldía distrital de Ventanilla de haber conocido y mapeado muy bien los problemas del Callao, y fuera de esta primera vuelta de la elección regional que le permitió ganar, generó un arrastre, y eso evidentemente es parte del liderazgo que tenía, de meter a la mayor parte de alcaldes distritales en el Callao, ¿no? Entonces, eso también te permite tener un manejo del gobierno mucho más importante, mucho más holgado, y junto con la experiencia terminan fortaleciendo la imagen de Pedro Espadaro como una marca política, ¿no? Con evidentemente proyecciones, sea a nivel regional, sea si es que se aprueba la reelección, de volver a repetir la elección provincial del Callao, pero es un personaje político hoy por hoy reconocido, y además que el nivel que él tiene como político está muy por encima del promedio de políticos que en la actualidad tenemos, es decir, sabe comunicar, sabe hablar, sabe ser político, sabe tener cercanía con los aliados estratégicos o buscar aliados estratégicos. Eso es algo que en la actualidad lamentablemente pocos políticos están haciendo, y ahí puedes comparar o contrastar pues con Lima Metropolitana, entre otros, ¿no? Finalmente, Enzo, no sé si podrías rescatar uno o dos aspectos para ti de forma general, tanto de Lima y Callao, que estén yendo al punto de la entrevista sobre los alcaldes del Callao. El último que está en la lista es el alcalde de Bellavista, Alexander Cayam. ¿A qué se debe que su desaprobación sea tan alta? Bueno, el 50% de desaprobación, primero, que responde a un tema electoral, ¿no? Respecto de los resultados de la elección que sacó en esta primera vuelta, pero en segundo lugar, porque Bellavista es un distrito bastante político, y el conocimiento de la política hace que tú puedas demandar mejora en la calidad de los servicios, mejora en los temas de seguridad ciudadana, etcétera. Y cuando ves que la autoridad no está teniendo la eficiencia de resolver problemas, y que recuerdo incluso que a inicios del periodo estuvo visitándolo la Fiscalía y con algunas intervenciones, entonces termina dando una imagen de que no está haciendo las cosas de manera eficiente, y que lejos de eso se está acercando a algunas prácticas que podrían ser cuestionadas. Entonces ahí en Bellavista hay un gran trabajo de enfoque, de imagen que debe trabajar el alcalde, y que tiene como reto importante también enfrentar lo mismo que tiene que enfrentar Lima: seguridad ciudadana, su ejecución, entre otros detalles, pero más allá de eso es hacerlo de manera eficiente y que pueda tener una gran influencia dentro del distrito. Bien, Enzo, ya finalizando esta entrevista, no sé si te gustaría dar un panorama general de estos alcaldes, tanto de Lima y Callao, que hemos apreciado el día de hoy. Para serte honesto, en realidad las encuestas son una fotografía del momento, ¿no? Ni los alcaldes que están en rojo es que tengan todas las cosas perdidas, ni los alcaldes que están, digamos, en azul o en celeste, que están en promedio, digamos que les sea difícil ya mejorar las cosas, pero sí es un esfuerzo tenaz, constante, con mediciones además. O sea, en otros países las encuestas, la investigación de opinión pública son usadas constantemente, incluso de manera mensual, para saber si resolvieron el problema que percibe la población por un lado, para saber si además cuando aplicaron la fórmula de resolverlo fue la adecuada o no resolvieron el problema de fondo, etcétera. Entonces, los indicadores, sumado a tus indicadores de gestión, que eso los tiene que tener mapeados tu gerente municipal, es lo que te hace contrastar si lo que estás haciendo es eficiente y está bien,
pero por otro lado, con la investigación de opinión pública, es cómo lo ve la percepción desde fuera y no lo que te digan los amigos, y ese contraste te permite finalmente tener métricas y tener una ruta de gobierno que es de la que pocos carecen. Bien, Enzo, yo te agradezco tu participación y tu tiempo aquí con nosotros en La Razón Noticias, y bueno, conmigo será hasta una próxima edición. Que tengan buenas tardes. Hasta luego.